Bai Shapamba, Shapapina, Kuina, Ame. Ayumahina, Awirumanya debe, Nyande programa. Penge programa entero, vete vaya en dulce bajira vagina. Que atora lo hermano fuera. En aquí no Pastor Emilio Vázquez estaba coronel, abogado de departamento de Itapuede, Peina y invitación para TV. Pendiente, Yimajime. Na ave ñana inu te envía Popehuave y Pastor Sergio David o imagina sala técnica, control de control ve, na bebe esa cultura esa año pudo esa yo pave computadora ya ñande audio hija pecha Popehuave y te echara anga muy hija torabe y catuya esa va YouTube hina lo mitad hija toraya muy ve YouTube ya listo man. Pecha veí ñane mangue coina tapiza fuera oña ya pisa cabeo par pieteo moguña de mensajito mima 5959851629775 rubive línea personal hinapea oye tema de que icuera na ame ya piucho que pastor Sergio de Cay uco tenía abrazo rompe espalda to ave y lo more fuera na ame ya ojo imagina abrazo rompe espalda parete por antero vete pe este veramos origina ya ella vea imagina en el programa que hija Torah lo mitad lunes a jueves apacha explicamos guri porque a partir del viernes concentraron a los estudios allá pues en el grupo inyección de esperanza allá coñan de grupo de enseñanza a PB y mi misma lo está ya pomen a veces ya pregunta y fuera gente ya y que más tema cueste por ejemplo y que es una cuestiones eclesiásticas históricas y escritural cómo se iban desarrollando allá la congregación de creyentes en el Mesías pemba esa con la división umia y profundo umia buñandeña ahí al día hermano allá a veces tiempo allá estudiar allá por el care cuando umia mi conocimiento ya se caran o ya cuando la documento umia a ver ya algo de bebé estudio otros estudios y estudio de Evangelio de Marcos entonces se preocupa el tema la tiempo la lunes a viernes y que estamos la cabeza Torah para otro programa ahí España inyección de esperanza mi hago ya prepara para con antelación con mucho estudio con mucha dedicación y adecuada la de documentado la de investigación tanto escritural como histórica se adecuada esa anotación adecuada esas investigaciones así que tiempo viene a dar problemas. Probablemente la lunes a jueves y que con cada hija Torah y no lo hermano fuera. Que éramos la grupo de estudio inyección de esperanza más 595985162 y en de línea de teléfono lo está que tu venimos que está encendido bebé. Me está el reglamento hija ya oí sí están muchos ya estudiando allí. Ya con temas variados, concentrados, netamente dice que sí, hebrea, historia heredera. Pero la base siempre es la escritura. Si entramos en la historia, ahí cualquier historia ya estudiando. Si ya estudiaron algún versículo bíblico, ya con los documentos históricos de Segua, por ejemplo, justamente lo que ayer estábamos estudiando, de la congregación del Mesías y las divisiones y demás, además religiones después. Esto ya históricos a documentos mágicos de ¿no? Hay gustos ya, hay gustos a pesar no estamos a aprender, ojo. Usted ya estudia paite, mi amiga. Bueno, y es a mí otro, a ver, YouTube y me cada hija Torah ve y qué, es muy bella cada hija Torah, si no estudio bíblico cada hija Torah. Algunos muy estudio bíblico en guaraní, usted ya o escaman la cada hija Torah. Bueno. Facebook de Emilio Vázquez. Pica tu no y Telegram vea tu lo están ya bebé ahí a esa algunos hermanos o repartido hoy en de estudio vejina. Bueno, Alejo por ejemplo él es paciencia y mila lo repartir de la por WhatsApp peor coja bebé la bebé la recopaiteo y archivado mía la programa mía o repartí Telegram bueno y Messenger ve
pende utajabe. Así es, gracias Pastor Sergio, ya recuerdo de estudio y allí apoyan entonces los hermanos que eran en distintos grupos ahí de Corintio, guaranija castellano. Bueno, ahí lleva Pastor Sergio, me acompaña siempre, ya ponen de audio y ya ponen de video mía, siempre de gratitud eterna al hermano, será. Y es a mí, y que Maguri capítulo 9:5 Beñimeguri de Segunda de Corintios. Sí. Sí, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros a prepararse primero para vuestra generosidad. Bueno, pero ya explicamos, Guri. Algo famoso con versículo 6, 9, 6 de Segunda de Corintios. El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ay, mira, Eva apóstol Pablo va esa boñe es 9:6. Y tiene que ver esto con, bueno hermano, igual es ofrenda también. Lo mismo tengo ofrenda la andas ahí no plata, pero eras acá de la pizza en una caja. Gemicotemba, viverema. Eso también eso es considerado como ofrenda. Había alguien que preguntaba por acá si no, y se puede, hermano. O sea, hay ocasiones donde no le recoge efectivo, pero hay necesidad y que tú me cargaba de cajita, a mí me la recoge lo básico. Para ayuda, esos son ofrendas, es un regalo, la ofrenda es un regalo. Te hago la tema. Y es a mí 9:6. Probablemente Proverbio 22:8. Yo no sé una peaje. No recuerdo. No, si me preguntan si no tiene referencia qué libro sacó Pablo, la famosa frase: el que siembra escasamente también segará escasamente. Reina Valera, tanto recuerdo. 9:6. No recuerdo minder. No tiene ya. Y es a mí a mañamita ñande a ver con otro a lo latinoamericano recuerdo. Biblia 9:6, sí, proverbio, ahí está, justamente en que te también ahí. Es así, recuerda. Miren, el que siembra con mezquindad cosechará, y el que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. Y Proverbio 11:24 recuerdo leí referencia. El que siembra sin calcular cosechará también fuera de todo cálculo. O sea, ni especulaite y la me no. Ni calculaite ya me de una me de WhatsApp. Ya de coe apartamos. A pesar de no hay por hay traba y te de la recibí jamás. Pablo lo hizo. Porque él se basó en los proverbios, justamente para estar en el es un proverbio entonces, proverbio peano también en agua, 11:24. Pues otro, el que siembra iniquidad segará. Yo voy a subir ahí. Lo pegan ahí, proverbio 22:8. Entonces, dos proverbios ya recola probablemente donde Pablo se basó para decir eso. Segunda de Corintios 9:6. Proverbio 11:24. Proverbio 22:8. Bueno, si o si te hago vaya en una forma de algunas y que hoy tiene hoy persona o me o yo apoyo o yo apoyo la o me ari hoy ya tú
Se puede entender también eso que escasamente ome, o dudaite yo y lo me entonces y oye, pues tiene analogía de una cosecha que no produce. Estando que oye pues te i o pecula y te hija no la cosecha no rendí. Por algo están escritos esto, hermano. Por algo está escrito esto. No es para mistizar, y alguna y podemos decir misticismo, pero por algo está escrito. Que generosamente me amando al Padre, ¿verdad? Eres el Padre no bendecimos, hay veces va personal. Algo hay ahí porque hay testimonio impresionante de esto en toda la congregación. Por algo está escrito ya. Escrito está. Bueno, muy con la otra hora es ya que y cómo es que si uno da de corazón puede sentir tristeza. ¿Cómo se entiende eso? Bueno, 9:7. Cada uno de como propuso en su corazón. Pero vengo punto, bebé, 2 puntos. No con tristeza. Vengo de ir de la MN de corazón que anien no te está diciendo eso. Porque hay 2 puntos. Cuando hay 2 puntos, o hay punto y coma, en este caso, oye, en de cada uno de como propuso en su corazón, 2 puntos. Quiere decir que Pepe oye, tema, o izquierda otro tema. ¿Cuál va a ser el siguiente tema? Aniken na pembasi. La PME Jaguares. Aniken na pembasi la PME Jaguares. Pero pues, hija, primera parte, cada uno de como propuso en su corazón. Punto aparte. Para donde muy en el corazón, se tanto hay catuta. Se pega la catuta a colaborar. Fulano, sultano, rulando tal, hermano, hermana, ni tal pastor, ni pesa y catuta. Bueno, de corazón, pegan de la proponer, pegan de la de conciencia de coa. El corazón de la conciencia, ya. Haupeije y aparte de vería ani que no la M, esta M en un básico, bello. Anda, no vaya a dar después con M en basi, en arrepentí, en dimocón de lo vapucu y nada. La M es ahí. Anda, ella y pesa. Y esa niña de tiene versículo transliterado en esa y tuya o aclarar mi hermano. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Elohim ama al que da con alegría, no a la fuerza. Vaya con Reina Valera. Pues ni por necesidad. Sí, pues eso es lo que estaba confundiendo acá. O sea, si uno necesita, ¿por qué va a dar? Hey? Sí, pues está mal expresado. Y esa misma, ella recoge otra literación, por ejemplo, no aparece ni por necesidad. Y esa misma. Sí, hay que atender esas traducciones, a veces trae confusiones. Ya. Cada uno contribuya como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación tiene que ser ahí. Porque Yahweh ama al dador alegre. Ve a Biblia, ver sí. Entonces ahí hay una traducción un poco, hay que corregir ese 9:7 de ni por necesidad. Digo, él confundirlo y tal. Y esa a mí, ese volumen de 2 Corintios 9:7 Latinoamérica. Cada uno de según lo que ha decidido personalmente y no de mala gana o a la fuerza. Ahí está. Pues Dios ama al que da con corazón alegre. Anila a la fuerza, anila fuera de tu voluntad. Por de hoy por ello obliga y te hoy. Que nadie te obligue también. Ese otro, acá me están preguntando. Sí. Excelente. Ya estoy más viendo ligada ahí. Pero según ahí, oye, paña, de coño me oí una obligación santa ya de coí una vez que ya es jula al Todopoderoso, ya es jula y palabra, ya estudia,
ya apoyada ahí por una obligación santa, una obligación natural tenemos, hermano, de hacer eso. De Bachatico ñande de por sí, no hay necote y más, veo ñande yo, pues ni ñande amenazan ni ñande el tema está, hoy otro, está, esto es cierto también. Eh, y esto sucede, hay algunos que son descontentos con la ofrenda y piden más, pero si ya no podemos dar, nos acusan de ladrones. ¿Cómo, ¿Cómo quedamos entonces ante el Padre? Bueno, pero sí, ellos a las escuelas antes de ir, de por ejemplo, bueno, de ni comprometer, Pablo, y bueno, en el corazón, en la conciencia, comer, pe, y ya está, se pea, meta. Haremos eso con buena voluntad, con cosas ahí, pues si de no pear, alguien me vean, porque pean tal cosa, la moja o faltan de tal cosa, eso ya no se puede, eso ya no corre para nosotros. Pues nadie te tiene que obligar, güey. De ella me ema la de corazón, de ella de contribuir, mala de contribuir. Aunque Ari o muy ver donde hay algunos requisitos o tipo de obligar a monguilleja o potabewi. Eso no es, no debe ser así. O ofrendas, o si vos quieres dar, bueno, algunos ahí sí, acá me están preguntando si cuál debo hacer. Alguno me pide diezmo, ofrenda, primicia. Y pa, pacto. Ah, pacto. Pacto, o pacta. A la pina. No, jamba. Está ahí, Pablo. A ver, ¿cuál es la enseñanza acá? Da de corazón. Bueno, yo ya. Bueno, me están de la se puede ofrendar, la icatúa. O bueno, se puede diezmata. Ese es mi diezmo. Pero nadie te tiene que obligar. Ahora, si vos querés dar sobre tu diezmo una ofrenda, o sobre tu ofrenda, pues, bueno, quiero dar diezmo y ofrenda, eso ya de cada uno va a decir eso, hermano. Ya no se puede obligar, no estamos en el tiempo de Bareste, Bellique. Ahora, esto primicia, pacto, fuera ya no hay cuál, más muy vamos a hacer. Eso ya, eso ya es muy de congregaciones que mm, ya una vez que ofrendamos ya, o diezmar. Eso ya es. Si la primicia sí existía, ¿verdad? Eso era fiesta de la primicia. Eso fue una fiesta, y fiesta bíblico. Jamba, esa taja de escuela no acepta y upea por botarme eso de primicia de embaea. Cuando te piden primicia, ¿qué es lo que vos tenés que dar? Es más superlan de ofrenda, de 10 mamá, o potallí, primicia. Bíblicamente, ¿qué era la primicia? Los primeros frutos cosechados. Bueno, eso era, y había la fiesta de la primicia para eso. En la casa mende yo puta y cuija va a la primicia y que lo llore ande vio para la cual sea. Ya le diste tu diezmo, le diste tu ofrenda de potallí primicia y espera compacto y un baea. ¿Cómo se entiende eso? Que tenés que pactar algo. Aupáreme en la plata. Ay, jue, pétese. No, era hasta que pedí un sende y que todas estas leyes han sido abolidas a escuela plata llore a más tu pe un vale. Mío no yo putilendo ya de cuare, ve amigo. Mm. Ahora si quieres ofrendar, si quieres 10 más, 10 más. Pero nadie, vale, te venía tu y voy a buscar. De más ellos obligado, de o de cargo, de conciencia. Ya sabemos que tenemos que hacer, si queremos hacer y podemos hacer. Ellos, puya tuyo. Bueno, eh, bueno, eso yo una vez expliqué ya yo cómo se puede hacer. O depende más o depende más para ese te para administrar. Tampoco tenés que tener, oye, vos no mango ya tenés que decir, de mango de decidir, de con el contenido, ¿de dónde salió eso? ¿Dónde dice la escritura que los miembros tienen que decirle al pastor cuánto ganan mensuales?
¿Dónde dice eso? Yo no, no, ningún pastor te puede ganar presionando. ¿Cuánto ganar para que? Impresionante. Vea, a veces y que y congregación, pero no tapado, de la dejó ver cuando uno se va para congregar, hey. Tienen un formulario, te preguntan de todo y cuánto ganas mensual y si hay extra. Japay, eso son informaciones muy, muy tuyo, muy de la casa, muy de la familia. Probablemente es para después, eh, probablemente. No, países, y países, a ver, pero solo me pregunta acá si eso está bien, si se ajusta dentro del marco bíblico. No. Y ahí imagínate, José, Pablo, mía, Pedro, mía, hermano, de yo voy a ganar mensual, de copio aparte de sueldo mensual, un extra y nada, nota mía. Ay, juepete sea. Va, esta industrializa, pata pio la congregación, voy a llevar para su empresa. Socorro será. Yo me acuerdo, habíamos tocado uno más o menos pisa lento. No, no se mandó. Hay que evangelio de Juan ya estudiamos, Guaré, o fue cuando estudiamos Efesios que hubo tantas quejas así, sea. En esa ocasión ya me, si hay cuadama, pero hay coja, que hay congregación, no quiero nomás decir el nombre, acá me manda el nombre de la congregación, y que ellos hacen así. Acá no me dice, pero el otro hermano, sí, él me dijo claramente. Pero ya po, de yo pui, cuey, o majeo, la fecha de tu cobro también. Handeme en Baitán, la por y perdón. No te dan opciones. Y eso, por ejemplo, uno le hace sentir mal porque luego de buena voluntad de meta. Si vos, sí, bueno, pues se entiende más. ¿Querés dar tu 10% de tu sueldo? Bueno, libre, responsable y espontáneamente con gozo de meta. Bueno, voy a ofrendar. Bueno, libre, responsable y espontáneamente. Déjeme. Por aún de yo, pues, no tapado, hija, de tanto le me a tanto correspondiente de paz. Vaya tú. Mm, eso ya, que ponemos otro. Y así ya habíamos hablado también. Que cosa que a mí me costó en una congregación. Que se. Vaya tú, hermano. Hoy en lugar la congregación, ver la. ¿Quiénes diezmaron este mes? ¿Quiénes no diezmaron? ¿Quiénes no diezmaron este mes? ¿Quiénes no diezmaron este mes? En una pizarra. Y es muy vergonzoso. Así que sí o sí de algún lado tenés que sacar para diezmar. Divaros. Divaros. YouTube. Ay, 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 cada cosa que está ocurriendo allá. Diga, tú ya no se le pueden esto a la fuerza, manipulándole. El que quieren o diga tú diga tú ya PH y tú valente, es ofrenda también. Pues hay iglesias que no acepta, dice, ofrenda nomás, sino que sí o sí, primero el diezmo. De bárbaro. Bueno, y tu ya no hay gusto, a veces ya ni con ahí porque esta y forma esta y la ya la. Bueno, lo único, lo único que le puedo decir es que nadie le puede presionar. Vale, te bendiga tu PNP deciditan esa bella pues libre de votar. ¿Qué cantidad pueden dar? ¿A qué nivel de diezmo, nivel de ofrenda? No sé. Pero eso ya tiene que salir del corazón de ustedes, no que se le presione. Qué lástima. Bueno, y hay unos cuantos comentarios ¿verdad? Que no. Ya estamos para venir, ya estamos un burete y del esquema ya y con mucho respeto a lo que opinan así que y así vendría ya a lo mejor na y cómodo no están de acuerdo con eso pues es cuestión de solucionar eso en la congregación ya por reunión de manifiesto la pene descontento ahí una vez ya sea una pene congregación porque a veces y uno de ellos dice algunos inclusive sale por eso
y ya no está con ese otro problema. Sí. Hay guamba, ahí con upea culpa o sea. Debo hacer la verdad, era a veces ya no quiere saber más nada de congregar. A la congregar, pues, ahora tú ya no ayudas a se ve más. Pues ellos dicen que están traumados en esa área. Pasa también. Así que la mejor tirada sería darle opción a los hermanos. Y bueno, el que quiere diezmar, que diezme, el que quiere ofrendar, que ofrende. Y tú, vaya, pues no puede. Pues también andar con la lista detrás de cada uno. Bueno, este día con el día de cobro, hermanos. Porque si pregunto eso, capaz que alguien me va a responder que sí. Si no, 10 más pico pille requerí. Bueno. Eh, ¿Cuál sería la diferencia delante del Padre entre dar de acuerdo a tu posibilidad y dar un porcentaje? Bueno, pues sería el diezmo ya. Sí, hermano, vos vendría a ser lo mismo allá. Bueno, si no pega la matriz, pega y ya está sea, pega ayudar también. Amén. Y bueno, sé, tanto le se arecoti y sueldo seguros, a pega a 10 más C. Bueno, amén. Yo creo que el padre no va a estar diciendo, oye, mi pego 10 más, veando 10 más, y pego me está, el padre no va a hacer eso. Porque lo que vos diste sirvió de bendición a quien vos le diste. De me a cuerpo o valeo, padre. Y el que recibe no tiene que, se más si estudiemos, no estudiemos, si tu no, me diste, y bueno, si vos me querés decir, bueno, esta es parte de mi diezmo, te doy, amén. Esta es una ofrenda, amén. Porque ya de hecho ya me sirve de bendición lo que vos me estás dando. Y eso ve el Padre. Eso ve el Padre. O sea, a ni de carcomerla de conciencia, menos un que está dispuesto a ayudar y ya me deja y catún. O sea, hable por ejemplo con los hermanos. Así el tema. Si pueden, y catumi haisa. Pegala de compromiso. O algunos dicen, hermano, pastor, ni catumo. Ay, o no, y ya, o sea, gente hispano, todos hacemos estudiar, sea, y dice, bueno, adelante, están ahí en el grupo. Haga y ya, ven, o sea, bueno, amén, no hay problema. Ya ni mungue está, ya ni en, pero tenemos que ser para eso, tío, comprensivo también. Pues así es. Pero y cuando hay cada uno añade posibilidad, ese peor delante del padre, y que tú y nada eres tan, no, y cuando van a tu ay, o hay botawin. Eso queda mal, estéticamente y moralmente, porque el padre pues sabe todo. Bueno, ya corta, hable porque ya seguían si no, J y por otra tangente y yo, profesor de matemáticas. Bueno, 9, 7, vaya, le mire. Poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda bendición, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Díbaro. Poderoso es el Todopoderoso allá. Elohim. Y que todas las maízas y ombojeta. PM en guana. Upe gracia, upe bendición, pico tenía ahí. Un bochibu también. No me faltamos años. Pégala y ahí no veo. A Nina ya que ya la ame, es a faltar tache. Yo le agradezco tanto a su hermano que mes tras mes iba ahí que y poner que pega que na pepe, ojo con pastor, na ame. Pega con pega con ese compromiso con pastor, na ame. Están ahí sea, inclusive o sea, pastor más te coman, va eva ina, o impio algo, eres coigo. Y ya hay donde hay una cosa, es oportunipio y algo, donde hay puri, va a ver, pegan o sea, tú na ame, ojo, un mía, una está ahí, pero un. Y le agradezco tanto a estos hermanos, me ante usted ahí, el todopoderoso va a sacar con hermano de seguir el ministerio de ahí. Oye, la hermano la Orecuay, pape, que es dadivoso y de buen corazón y que entienden estas cosas.
No esa muy na cate uy. De irigina no pego ese sueldo vía no pastor o a los hermanos o al necesitado ese o al tata. Para la Pablo y ave, ¿no? O abundante, no, siempre va a haber. Uno te digo lo bendecía, uno te digo lo provee al Todopoderoso allá. Bueno, y bueno, ya a los dos. El que me da se alegra, ay, en mi caso. Mm, bueno, eh, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. No recuerdo referencia de 9 sería. 9 Salmo. Acá, ¿qué tal, Chandra? Que mi de letra. 9 Oreco, 9 9 Salmo 112 9. Yo no sé, va a existir Pablo, esa la oñe, o cómo sabe pedir el apoyo y concienciar para apoyar a los necesitados, Pablo. Eso hay por un versículo bíblico fuera. Y escritural es. Podemos decir que sí, es escritural apoyar al necesitado, apoyar una obra. Es escritural. Leye tu ande con la o abusar. Sí o sí te monto X en botiquín, van en botiquín en un mendil de artículo. Eso ya iba ahí más. Pero la de corazón mía me ese vie y catúa y ya jaisa mía putimota. Al menos yo soy de esos que piensan así todavía ya. Y ya mi jaisa dónde. A ver. 9. La mañanita, a ver, ya chamba, para. Bueno, desde el 7 y cada uno de cómo ha pensado dar el monto y en la forma que pensó dar, no con mala voluntad, ni sintiéndose obligado o presionado. 9.7. 9.8. La idea de retribución divina es recíproca, de acuerdo a las acciones. Si uno es generoso, tiene abundante bendición. La idea de retribución divina. O sea, la idea, ¿de dónde sale esa idea de que llame eno año bendecida? Escriturales. Pero es de acuerdo a la buena predisposición ahí. Sí, porque algunos no creen, pues. Pero es bíblico. Eh, a ver, ¿y qué hay de esto que dicen que si vos das 10 recibís 30? O si das 30 recibís 60. ¿Eso es bíblico o no? Bueno, ¿en qué sentido viene, va? ¿En qué sentido es? Si vos das 10 recibís 30. Si vos das 30 recibís 60. Pero pues examinarse el versículo bíblico y de qué va, en qué área, de qué estamos hablando acá. Obviamente dinero, pero ¿cómo se llama? Esa era, vea la. Porque no sé yo si se refiere a casi das 10 recibís tipo el doble allá. 30, ajá, 3 veces más. Ajá, menos 30 recibís 60. Bueno, pago el padre no depende, hermano, ese tipo, justamente de eso estamos hablando. Bueno, acá y a qué queremos llegar acá ya. Pero obviamente que si de acuerdo a tu corazón vos das, de acuerdo a lo que vos diste, siempre va a haber bendición abundante ahí, Pablo. El Padre va a bendecir abundantemente y dice, a ver, no te está diciendo que te va a dar el doble o el triple, pero dice abundancia de bendición. Ahora, pues ya no hay cuadro, de dónde salió eso de. Hay que ver el texto bíblico y en qué se oye refería, hermano. Para si potape buse la versículo bíblico, mierda con apellido, venga. Pero de que si hay una retribución divina, sí hay. Ahora, en cantidad, ya el Padre va a saber, va a existir, va a existir, porque no solo pues, es dinero pues, el tema, ya tengo ya materialicé. Pues salud, como andar ahí, nada. Design, salud, bienestar, paz en la casa, tranquilidad. Esto también tiene mucho que ver, ¿no? Eso es bendición también.
Digo, agua un de a la fuerza de lograr. El todopoderoso me putinó de ahí. Y yo creo que una vez vos amás al Padre, amás su obra, sos obediente y retribuís en la obra del Padre, yo creo que esas bendiciones fluyen en la casa ya. Puede ser también. Ahora que si vos diste 100.000 y que te sí o sí, oye, vos le andes, va a ser, tío, 300, ve. No sé si fue, de ahí se lo pesa más o menos, pero se empieza a entender la pregunta. Pues no sé de dónde salió eso, ve. O sea, no, hay un versículo donde me pueda ubicar, o sea, de Erucay en ese versículo, pero si vos das un 100, si vos das un 200, bueno, la bendición del Padre vas a ver, va a decir, te van a bendecir. O sea, tu mujer ya tenía mucho lindo. Ay, papá, llame 100.000 a Erucay que se sí o sí 300 y fue X, el tipo negociación lento, pero ordenata al Padre. Mira, no cuadra eso. Ahí empieza a ver. Bueno, ya, te digo, ya nago, a ver, ya pues está versículo 9. Hago según empezamos con el Villa Opata mañana de capítulo 9 y nada. Oye, más, pues llamamos a ya pues mañana envía poco día ahora guajera vagina. A tu lado, hermano, que era shalom, bendiciones, hasta mañana, mande.